Hasta hoy, en el 2002, no ha concluido nuestro peregrinar de un lugar a otro. Los notarios, Improvipe, el Congreso del Estado, todo para que el Ejecutivo y el Legislativo se tomen la molestia tan grande de someter a voto nuestras peticiones. Anónimo. Al 22 de abril del 2010, 18 años después de la tragedia, solo hay responsables a voces, y ninguno ha sido juzgado conforme la ley lo decreta. Las 223 cajas que contienen toda la documentación oficial sobre el suceso se encuentran empolvándose en el Archivo Histórico del Estado de Jalisco.